Bueno, siendo las 3:05 de la tarde, vamos a dar entonces inicio formalmente a esta capacitación. Nuevamente sean todos muy bienvenidos. Esperamos que la metodología que vamos a usar pues sea de todo su agrado para que estemos conectados, concentrados en este tema que nos reúne el día de hoy, que es para aclarar las novedades que introdujo la reforma laboral, las implicaciones que eso ha tenido, puesto que el acompañamiento que haces abogado siempre quiere ser muy oportuno, muy al día, estar con todos ustedes en la comunicación clara, concreta, oportuna. Entonces, para que todos estemos muy atentos, sabemos que van a haber preguntas, es normal. Que esto pues vaya surgiendo en la intervención que va a hacer el doctor Fernando Gallo. Les solicitamos que las vayan teniendo anotaditas o si quieren las pueden ir manifestando en el chat y tan pronto el doctor Fernando termine su intervención, las vamos a ir respondiendo en la medida de lo posible, si no, pues después podemos compensarlas todas en un correíto y hacerlas llegar a su correo. Miramos a ver cómo nos va con los tiempos. Bienvenidos y le damos entonces, sin más preámbulo, la bienvenida al doctor Fernando Gallo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un gusto acompañarlos en esta jornada de capacitación en el día de hoy a abordar las implicaciones de la reforma laboral, la forma en la que se puede implementar al interior de las compañías y algunos tips que nos permitan entenderla y poder aplicarla de la mejor manera posible. El objetivo de esta capacitación al final también ha de ser poder socializar una matriz de implementación para que cada compañía pues lo pueda tener un derrotero o una hoja de ruta para la implementación. Adriana, de imagen y audio, ¿está bien? Una pequeña prueba antes. Sí, todo perfecto. Se escucha súper bien, no hay sonidos adicionales y la imagen está muy bien. Sí, señor. Perfecto. Bueno, entonces, sin más, comencemos. Bien, entonces, pues, la capacitación trata, como se ha indicado, acerca de la Ley 2466 del 2025, que es la reforma laboral. Esta reforma, pues, se da en un contexto político de unos 2 años de discusión, que ha sido, pues, una de las leyes más controversiales o, digamos, de más connotación o de más visibilidad en los últimos tiempos. Esta norma, pues dentro de se da en el marco también, pues de un proceso legislativo que tuvo que reducirse o contraerse al cabo de 4 semanas, por tanto algunas normas o algunas literaturas y textos, pues de todas formas pueden generar algunas dudas. Hoy, pues afortunadamente luego el paso casi de 25 días de la promulgación, pues tenemos panoramas un tanto más claros. No obstante, pues en el desarrollo de la norma, como se verá, hay asuntos que hacen falta por reglamentación por parte de diferentes entidades, Ministerio de Trabajo, SENA y otros actores del Estado que están llamados a reglamentar esta normatividad. Entonces, ¿qué vamos a revisar el día de hoy? Vamos a ver un tanto acerca de la contratación laboral, el debido proceso disciplinario, la jornada laboral, obligaciones del empleador, formalización laboral, inclusión y protección de poblaciones específicas, tercerización, teletrabajo y adaptación a nuevas tecnologías. Y al final, pues, como indicaba ahora Adriana, hace un momento Adriana, pues vamos a tener la oportunidad de formular preguntas y resolverlas en la medida que el tiempo nos lo permita. Entonces, vamos a avanzar de la mejor manera y al mejor ritmo que podamos en este momento. Entonces, sin más, para entrar en el rigor de la norma, en la materia de la norma, uno de los temas que más ha generado inquietudes acerca de esta normatividad es el contrato de trabajo, la forma de vinculación de la contratación laboral. Entonces tenemos que esta norma establece el contrato a término indefinido como la principal forma de contratación. Esto implica que ha de ser en algunos escenarios donde exista la discusión acerca del tipo de contratación, se entendería entonces que ha de ser a término indefinido.
hay un poco más de contexto al arranque de esta capacitación, y es que mucho de lo que hace esta reforma laboral es introducir aquello que estaba, que se había proferido por las altas cortes a través de jurisprudencias, pues lo incorpora y lo vuelve ley. Bien, entonces muchas de las cosas que vamos a ver para los clientes de ACES ya estamos familiarizados con algunas de estas, pues porque son aspectos regulados, por decirlo de una manera, a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, que para algunas compañías, pues algunas de estas cosas se les van a parecer comunes por lo que venimos implementándolo, ahora deja de ser una buena práctica en materia de contratación laboral y se convierte en ley. Bien, entonces dejamos de que sea optativo, por decirlo de una manera, y se convierte en un asunto de total obligatoriedad por cuanto es ley. En ese sentido, cuando hablamos de que esta norma lo que pretende o lo que establece, lo que tiene que ver con el contrato de trabajo, y es que prima el contrato o la forma de contratación de preferencia es el contrato a término indefinido. ¿Eso quiere decir entonces que no hay otras modalidades de contratación? Sí, por supuesto. Continúa la contratación a término fijo, la cual la limita en esta oportunidad a que no puede ser superior a 4 años. Debe ser por escrito. Y si no se cumplen estas condiciones, pues se entenderá por sustracción lógica del contrato de preferencia indefinido que este contrato que se pretendía hacer fijo, sin el lleno de los requisitos, se entenderá indefinido. Ahora bien, pues esto también trae una novedad particular, y es que la duración máxima de este contrato va a ser de 4 años. Esto quiere decir que ese contrato luego de los 4 años se convertiría por prevalencia del contrato indefinido a término indefinido. Esa es pues una novedad resaltable dentro de esto. Otra también es que aparece una prórroga adicional al contrato a las que ya teníamos anteriormente. Recordemos que en la norma presente o la que se modifica, se establecía que el contrato inferior a 1 año, al cabo de su tercera prórroga, es decir, al inicio de la cuarta prórroga, no podría ser inferior a 1 año. Bien, esto continúa, pero establece la posibilidad de consensuadamente entre empleador y trabajador adicionar una cuarta prórroga. Bien, entonces, para efectos prácticos, usemos el ejemplo de un contrato a término fijo a 3 meses. Entonces, por los 3 primeros meses, que es la vigencia inicial del contrato, se prorroga por 3 meses, al cabo de los cuales a la tercera prórroga, es decir, al mes 12, existe la posibilidad de que entre el empleador y el trabajador convengan una cuarta prórroga, bien, que debe ser consensuada, escrita, clara, bien, de tal forma que en esta oportunidad y en este ejemplo de la prórroga pactada, el contrato no se va a convertir a 1 año, sino que se puede establecer en el lapso o en el interregno que establezcan las partes a través de la prórroga consensuada. Pero si el contrato no se hace ninguna prórroga, y luego de esta cuarta prórroga consensuada, la quinta prórroga, pues sí no podrá ser inferior a 1 año. ¿Bien? Entonces tenemos de esa manera que en el ejemplo podríamos decir que llegamos al año con la tercera prórroga, pactamos una cuarta prórroga consensuada, puede ser a 3 o 2 meses o 5 meses. Al cabo de esa cuarta prórroga, ya la siguiente, es decir, la quinta prórroga, no podrá ser inferior a 1 año. Pero si durante la ejecución del contrato y de las 3 prórrogas no se manifiesta la prórroga automática, continuamos con la regla que tenemos. Es decir, a la cuarta prórroga, el contrato no podrá ser inferior a 1 año. ¿Bien? Entonces, la diferencia está en la posibilidad de pactar una cuarta prórroga, y en caso de que no se pacte esa cuarta prórroga, pues a la prórroga automática, esa cuarta sí se va a hacer a 1 año. Esa es Doctor, una pregunta. Las preguntas, lo ideal es al final, como se indicó al comienzo. Entonces, les pedimos, por favor, guardemos las preguntas y al final vamos a tener un espacio para resolverlas, ¿vale? Para darle dinámica a la presentación. Entonces, Listo. ¿vale? Bien, entonces continuamos. Con el contrato de obra o labor determinada, lo mismo, como estaba establecido dentro de la jurisprudencia, estos contratos de obra y labor determinada tienen que tener clara, expresa
y precisa y detalladamente la obra que se va a ejecutar. Yo no puedo establecer dentro de un contrato que va a desarrollar la labor de asistente, pongámoslo de esta manera, el ejemplo de la pintura, de un pintor de vehículos. No puedo establecer que la obra y la labor abierta, ambigua, debe ser la pintura de vehículos. Cosa distinta es si ese contrato se establece que la obra y la labor determinada va a ser la pintada de 10 vehículos. Al cabo de que termina de pintar los 10 vehículos, se termina ese contrato. En el ejemplo irregular de que sea pintor de vehículos, pues se entendería, como no está delimitado, que ese contrato es un contrato a término indefinido por cuanto la labor o la obra que va a desarrollar no está descrita puntual, precisa y detalladamente. Bien, entonces de ahí la importancia de que todo contrato tiene que establecerse de obra y labor con total y absoluta claridad. Esta reforma trae también, pues incorpora una novedad y es la posibilidad de que pueda hacer una adición o pueda hacer adiciones al contrato de obra y labor determinada. Anteriormente teníamos que terminarlo y iniciar un nuevo vínculo. Acá podemos adicionar una obra. En el caso del pintor de los 10 vehículos, pues podemos adicionarle que pinte 20 llantas de los vehículos, en este ejemplo, ¿no? Entonces, esa pues es una opción que plantea o la posibilidad o lo que incorpora esta normatividad en lo que tiene que ver con los contratos de obra y labor determinada. Pues es claro que un contrato de obra y labor determinada pues tiene es un contrato de trabajo y por tanto pues al igual que el contrato a fijo y el contrato a término indefinido pues tiene el derecho a prestaciones sociales y a todas las prerrogativas o a creencias laborales que tiene un contrato de trabajo. Esta variación en los contratos de trabajo empieza a generarse a partir del 25 de junio del presente año, es decir, que esta norma no es retroactiva. Esto lo que permitiría interpretarse es que para el 2029, pues la mayoría de contratos a término fijo que logren tener la duración de 4 años, pues se convertirían en contratos a término indefinido. Entonces, esta es una claridad importante que se hace respecto de la aplicabilidad o de la vigencia o el entrar en rigor de esa normatividad. Saliendo del tema de los contratos, de la forma de vinculación, de contratación, hay unas novedades, incorpora también esta norma. Lo que hace es que recoge, como indiqué, la jurisprudencia en materia del debido proceso en asuntos disciplinarios o en asuntos laborales y las convierte en norma. Determina el procedimiento mínimo que debe hacer una compañía para la imposición de una medida disciplinaria. Recordemos una sanción de una llamada de atención, una suspensión. Si van a incluir dentro como una falta disciplinaria la terminación de contrato, puede ser si de todas formas la terminación de contrato no es una acción disciplinaria, sino que es una decisión del empleador que no tendría, si el reglamento interno lo establece, la necesidad de acudir o de cumplir con estos procedimientos. Este procedimiento mínimo que establece está la comunicación formal de la apertura al trabajador, la indicación escrita de hechos, conductas y omisiones, el traslado de las pruebas. Y aquí hay una novedad importante, y es que de la comunicación formal al trabajador al momento de la escucha al trabajador en audiencia de descargos, pues no puede haber un término inferior a 5 días. ¿Bien? Estos 5 días, desde nuestra interpretación, se entienden como días hábiles. Entonces, es importante guardar especial atención con ese término procesal, ¿sí? Con un término que establece que tienen que mediar esos 5 días, si no, pues se entiende que hay una violación del debido proceso y ese procedimiento estará viciado y puede, si termina en suspensión o en terminación de contrato, pues controvertirse la legalidad de ese pronunciamiento, de ese procedimiento. Al final de esa diligencia, o luego del tiempo, no hay un tiempo para emitir la decisión que se toma en el marco del proceso disciplinario, pero mantenemos el principio de la inmediatez. Entonces yo no puedo adelantar la diligencia en mayo y pretender en agosto notificarle al trabajador la decisión que se tomó en el marco del proceso disciplinario al que fue escuchado. Esa sanción pues tiene que ser proporcional, tener concordancia con lo que está dentro del reglamento interno de trabajo y pues si se trata de una conducta leve pues no la puedo sancionar con una falta o no es proporcional sancionarla con o imponer una sanción rigurosa frente a
frente a una conducta leve, una sanción pues puede ser leve, y frente a una conducta grave, pues la sanción puede ser grave también. Esto permite y continúa con la regla para las compañías que tienen sindicatos, y que los sindicatos, al personal que cobije la convención colectiva, pues pueden estar representados en el escenario de los disciplinarios, del proceso disciplinario, de la audiencia, acompañados por uno o representantes de la organización sindical. Trabajadores con discapacidades, pues hay que garantizarles las condiciones para que puedan tener una comunicación y comprensión recíproca del proceso disciplinario de principio a fin. También pues se establece la necesidad de hacer el ajuste y la actualización al reglamento interno. Para esto la norma nos permite, nos da un plazo de 12 meses siguientes a la entrada en vigencia, es decir, hasta julio del año entrante tenemos para actualizar el reglamento interno de trabajo. Ciertamente, si no se actualiza el reglamento interno de trabajo, esta normatividad entra en rigor, es decir, hay que cumplir con esto. Lo ideal ha de ser actualizar el reglamento interno de trabajo, no solamente con el proceso disciplinario, sino con todas las novedades que incorpora la ley 2466 a todas las relaciones de trabajo del sector privado de Colombia. Entonces, lo que pretendemos o lo que sugerimos es que vamos a ir haciendo reformas parciales de los reglamentos internos de trabajo, como lo acabamos de hacer con la implementación de la ley 2101 de la jornada laboral. Le metimos una circular y de esa manera vamos ajustando poco a poco aquellas situaciones que implican modificaciones del reglamento interno de trabajo, y al cabo de un tiempo, cuando tengamos toda la estructura y hayamos discutido con claridad todos los componentes del reglamento interno de trabajo, emitir el reglamento interno de trabajo. En esa línea, pues tenemos 12 meses para hacerlos. El uso de las TIC, que era un procedimiento que también ya estaba por disposición jurisprudencial, pues se incorpora acá. Es posible hacer los procesos disciplinarios a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y este procedimiento pues no aplica para micro y pequeñas empresas, que son aquellas que tengan menos de 10 trabajadores, en las cuales bastará hacer la escucha del trabajador, respetando las garantías de defensa y debido proceso, y promover la sanción. Otra situación importante, no se nos escape dentro de esto, y es que requiere o establece que debe existir una doble instancia en el proceso disciplinario. ¿Bien? Esa doble instancia es que un funcionario proyecta o promulga la sanción en primera instancia y tiene la posibilidad de apelación. Oiga, pero ¿qué pasa? En mi empresa yo soy solo, tengo más de 10 trabajadores, solo estoy yo, no hay otra persona. Bueno, esa no es óbice para crear un procedimiento interno dentro del reglamento interno de trabajo que permita tener una segunda instancia. Y esto es que puede ser, no sé, se me ocurre, la junta directiva, la asamblea de accionistas, quienes en segunda instancia resuelvan la apelación. Entonces, es obligatorio tener una doble instancia dentro del proceso disciplinario. Toma la sanción en primera, puede ser el director de gestión humana, y en segunda instancia la revisa para revocatoria parcial o total la gerencia general. Entonces, obligación también tener una doble instancia dentro del proceso disciplinario. Como los indicaba anteriormente, el reglamento interno tenemos 12 meses para actualizarlo. Es obligación fijarlo en dos partes, en dos sitios distintos por centro de trabajo. Se puede también promulgar o dispersar a través de medios digitales. Y aquí pues hay una novedad también importante, y es que se debe cargar en la página web de la empresa. ¿Bien? Esto se interpreta, y continuamos nosotros con nuestra iniciativa de que los medios digitales son medios autorizados para notificaciones laborales. Entonces, podemos enviar el correo. Dentro de los contratos se sugiere incorporar las notificaciones a través de medios digitales, y de tal suerte poder dispersar circulares como reglamento interno de trabajo, órdenes, avisos de no prórroga y demás, teniendo en cuenta siempre lo que ha fijado la Corte Constitucional, y es que tiene que existir certeza entre el remitente y el destinatario. Dado esto, estas notificaciones tendrán validez jurídica para notificar, avisar, ordenar por parte del empleador al trabajador y viceversa. Bien.
vamos a hablar de la jornada laboral. Bien, entonces en la jornada laboral y su remuneración, continuamos con la disminución progresiva dispuesta en la ley 2101, pero en materia de trabajo diurno y nocturno sí hay una variación también, y esto es que el trabajo diurno comienza de 6 de la mañana y termina a las 7 de la tarde. El nocturno de 7 a 6 del siguiente día, de 7 p.m. O sea, lo que hace esto es que adelanta 2 horas el trabajo nocturno. Esto, claro está, a partir del 25 de diciembre del presente año, por cuanto la norma establece que esta variación aplica 6 meses después de sancionada la ley. Entonces, recordemos, esto pues va a tener, ¿hay un cambio en el valor del recargo? No lo hay. Ahí es un cambio desde cuando tengo o tomo, tengo en cuenta que empieza a correr la jornada nocturna, ya no a las 9 de la noche, sino a las 7 p.m. se empieza a contar el horario con recargo nocturno. La jornada máxima continúa en 44 horas a hoy y el año entrante en 44 horas este año hasta el año entrante, que nos disminuimos a 42 horas, teniendo en cuenta pues la disminución gradual que se estableció en la ley 2101. Bien, continúa esa disminución progresiva. Esta jornada de 44 horas a hoy se puede distribuir en 5 o 6 días, garantizando siempre que exista un día de descanso y sin afectar el salario. Bien, excepciones de la norma, pues mantenemos la excepción de la jornada mínima, la jornada máxima, pues se mantiene la excepción para aquellos trabajos que son de dirección, confianza y manejo, en los cuales, pues como no tienen hora de ingreso, tampoco tienen hora de salida, se entendería, pues que no están sujetos a la jornada máxima. Labores insalubres o peligrosas, queda pendiente por parte del gobierno que puede reglamentar la reducción para esto, aquellos cargos que, por ejemplo, tienen exposición a factores o actores peligrosos que producen afectaciones cancerígenas o psiquiátricas y demás, pues también en ese sentido pues se podrá regular. Los tiempos de trabajo para los menores de edad continuamos bajo la misma regla, 30 horas a la semana, para aquellos de 15 y 17 años y para mayores de 17, 8 horas diarias, máximo 40 horas. Prohibición, continúa o se establece como norma la prohibición de 2 turnos el mismo día. Para aquellas plantas de producción industrial, pues no puedo pretender entrar a las 12 hasta las 8 y en la tarde de las 12 de la mañana a las 8 de la mañana y por la tarde otra jornada de 12 a 8. Esta prohibición de 2 turnos el mismo día, pues no aplica para cargos de dirección, confianza y manejo, como se explicó anteriormente. Importantísimo entonces también que se debe llevar un registro del trabajo suplementario con nombre, actividad, horas diurnas o nocturnas, que va a ser obligación del empleador entregarlo al trabajador cuando éste lo requiera, igualmente también enseñarlo al Ministerio de Trabajo cuando el Ministerio lo requiera. Y aquí pues también hay una novedad importante. Bueno, se elimina la obligación o la necesidad que se tenía para trabajar horas extras de tener permiso por parte del Ministerio de Trabajo. Ya en este momento se exime al trabajador de lograr ese permiso. No obstante, sí impone la carga de llevar un control riguroso de las horas extras, en cuyo caso de no hacerlo, so pena de no hacerlo, pues está la posibilidad de unas sanciones económicas y una sanción particular. Y es que el Ministerio de Trabajo, al encontrar irregularidades frente al registro de horas de trabajo suplementario, puede suspender a la empresa hasta por el término de 6 meses de labores, en labores extras y trabajo suplementario. Es decir, aparte de la sanción, ahora hay la posibilidad de que el ministerio diga, señor empresario, usted incumplió 6 meses en los cuales pues no va a poder trabajar horas extras. Entonces, la necesidad de, si bien no se lleva un permiso, no se necesita la autorización, hay que ser rigurosos, exegéticos y muy juiciosos con llevar el control y el registro del trabajo suplementario. ¿Existe variación en el límite del trabajo suplementario diario, es decir, de las horas extras? No. Continúa la regla de máximo 2 horas extras diarias y 12 horas semanales.
con la excepción, claro está, del, sistema, del sector de la seguridad por disposición de la 1920 del 2018. Bien, desde nuestra interpretación, esta norma, en su artículo 11, en lo que tiene que ver con el Día de la Familia, se presenta una derogación de lo dispuesto en la Ley 1857. Entonces, esta norma, la 1857 del 2017, establecía y en su literatura decía es obligación, deber del empleador llevar a cabo en consenso con las cajas de compensación familiar una jornada semestral dedicada al Día de la Familia. ¿Sí? Esta norma, es decir, el artículo 11 de la 2466, establece que podrán, cambia el vocablo y lo convierte en optativo. Desde nuestro punto de vista existe una derogación tácita, es decir, esta norma sustituye y reemplaza, es decir, la 2466 reemplaza la 1857 y en ese sentido, desde la entrada en rigor o en vigor de la reforma laboral, pues para este semestre de la jornada semestral del Día de la Familia no se entiende como una exigencia. Para el empleador, ciertamente sí, lo puede hacer optativa, facultativamente. Esto no ocurre con lo dispuesto en la Ley 50 del 90, con las 2 horas de capacitación que dentro de la jornada ordinaria deben establecer los empleadores. Dentro de las 44 horas, la disposición de por lo menos 2 horas de capacitación e información para aquellas empresas que tienen más de 50 trabajadores y que trabajan la jornada máxima. Esa norma, esa obligación de la Ley 50 continuaría o tendría vigencia hasta cuando empecemos a implementarse o se complete la implementación de la 2101, es decir, cuando lleguemos a las 42 horas, pues ese tiempo de capacitación, cultura y formación de esas 2 horas que es proporcional hoy por hoy a las 44 horas desaparece el año entrante, ¿bien? Remuneración en días de descanso. Entonces, acá hay un incremento, sí, en el valor del recargo, ¿sí? La idea es que el recargo por trabajo en días de descanso obligatorio va a ser del 100%. Recordemos que el código establecía, o conforme a lo que se reglamentó a través de la 789, que el recargo era del 75%. Bien, lo que se busca ahora es llegar al 100% sobre el salario ordinario, ¿sí? El 100%, el incremento del recargo dominical, llevarlo al 100%. Bien, esto es gradual. Entonces, este año ya, inmediatamente, el 1 de julio, se dio un incremento del 5%, donde pasamos del 75% al 80%. El año entrante en julio será el 90% y en el 2027 será ya del 100%, quedando totalmente implementada esta variación en la remuneración en días de descanso obligatorio. De todas formas, la norma deja abierta la posibilidad para el empleador que desee llegar al 100%, lo puede hacer en estos momentos. Bien, continuamos con la misma regla, con la regla del trabajo ocasional o habitual, de 2 días de descanso obligatorio al mes, se considerará ocasional y recordemos que en esa circunstancia, pues se puede optar o por el pago, en este caso del 80%, o por un día de descanso. Bien. Pero si el trabajo es habitual, pues continuamos con 3 días de descanso obligatorio en el mes y el pago del 80%. Entonces, cuando es habitual, pues tenemos que hacer las 2 cosas, dar el descanso y la retribución económica del 80% sobre el recargo. Eso no ha cambiado. Esta norma sí genera pues también una inquietud que habrá que resolverla, y es que habla de trabajo dominical y festivo. Eso querría decir o permite interpretarse, que está de todas formas sujeto a las aclaraciones pertinentes, de que si yo trabajo 2 domingos y un festivo, pues estoy teniendo un trabajo habitual. ¿Sí? Estoy trabajando en días de descanso de forma habitual. Entonces, esto está, sabemos que se han generado las dudas, estamos a la espera también de que se
aclaren y se presenten precisiones al respecto de ese punto. Bien, otro asunto muy importante y son las licencias remuneradas. Entonces, se incorpora dentro del artículo 57, numeral sexto del Código Sustantivo del Trabajo, mantenemos las mismas licencias remuneradas que tenemos, como el ejercicio del sufragio, el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación, la grave calamidad doméstica comprobada, y esto ya es novedad, la grave calamidad doméstica comprobada hasta tercer grado de consanguinidad, segunda afinidad o primero civil. Bien, entonces es comprobada, y para entender de qué se trata la grave calamidad doméstica, que no es cualquier hecho, sino sencillamente un hecho nefasto, catastrófico, moral, materialmente perturbador para el trabajador. Bien, entonces no todo hecho es calamidad doméstica. Para esto, al igual que con las citas escolares y las citas de urgencias, es necesario establecer procedimientos claros al interior de las compañías, formatos que permitan hacer un seguimiento, la revisión concreta de estos eventos. Continúan las comisiones sindicales y internos de compañeros sin que afecte el funcionamiento de la compañía, y aparece pues también esto también, que es otra novedad, que son citas médicas de urgencias o programadas con especialistas, con un certificado previo, y también incluye lo que es para las mujeres la endometriosis. Entonces, estas citas médicas de urgencias o programadas, que anteriormente algunas compañías lo manejaban de forma consensuada, pidiendo la reposición del tiempo y demás, o buscando la forma en la que no se repusiera el tiempo, ya deja de ser un permiso y se convierte en una licencia. Y ahí marca una diferencia sustancial. Anteriormente un permiso dependía de la autorización del empleador. En este caso, la licencia es obligación de parte del empleador otorgarla. Claramente hay que establecer los procedimientos del interior de la empresa para que esto sea transparente, para que esto realmente en el fondo, la teleología de esta norma conduzca a por lo cual fue creada, y es que se puedan atender este tipo de situaciones. Otra novedad es licencias para obligaciones escolares como acudientes por parte de los trabajadores. Entonces, a mí se me ocurre que es la necesidad de que el Ministerio de Educación también establezca cuáles son aquellas citas escolares obligatorias, y esas, digamos, un partido de fútbol puede no ser una cita obligatoria, no puede ser, puede no considerarse como una citación de carácter obligatorio para el empleador, para el trabajador. Citas judiciales, administrativas y legales, si hay un requerimiento para una audiencia por un comparendo ante la DIAN y demás, pues en este caso es obligación también otorgarla. Y otra novedad es que da un día de descanso remunerado por cada 6 meses de uso de la bicicleta para aquellos trabajadores que evidencien que se transportan mediante esa forma de transporte. Bien, como lo que busca esta normatividad desde cierto punto de vista se puede categorizar como normas de carácter progresivo, o así es lo que se ha ventilado en el escenario legislativo, pues pretende también la inclusión de ciertos sectores minoritarios, como pueden ser los discapacitados, personas víctimas de la violencia, o con personas de diversidad de género. Entonces, la contratación de personas en discapacidad, lo que se busca también, que lo sabemos que se da en el marco de la estabilidad laboral reforzada, y es que hacer ajustes al interior de la compañía se convierte en algo obligatorio para que estas personas puedan superar las barreras actitudinales, comunicativas y físicas e incorporarse dentro del trabajo. Entonces, aparte de la necesidad de hacer estos ajustes para la inclusión de estas personas al mundo del trabajo, establece también una obligación para los empleadores de vinculación de personas en condición de discapacidad, ¿sí? Entonces, esta obligación, tenemos un año para hacer todos los ajustes para aquellas empresas que tienen más de 100 trabajadores. Por cada 100 trabajadores deberán vincular 2 trabajadores en condición de discapacidad
hasta los 500 trabajadores, es decir, a 500 trabajadores yo tendría, si tengo que tener por cada 100, 2 por 500, tendría que tener 10. Luego de 501 trabajadores, debo tener un trabajador discapacitado. ¿Bien? Esa es la base mínima. Es el parámetro mínimo, es el número mínimo de contratados que establece esta norma. Si la compañía lo desea, pues puede vincular más. Antes se hacía esto porque pues había, o algunas compañías se implementaba por una buena práctica social y porque también trae unos beneficios en costos tributarios. La pregunta es, ¿tengo que vincular personas o puedo mirar al interior de mi nómina y encontrar qué personas puedan ser catalogadas como discapacitados? La respuesta es que puedo mirar al interior del no invita a esto a que tengo que hacer contratación de salir a buscar personas con discapacidad. Pues si no tengo con al interior de la empresa el número que me establece la norma, pues tendría que hacerlo. Pero miro al interior de la compañía qué personas pueden ser catalogadas y tener el certificado de discapacidad. Este certificado se requiere o se solicita en las secretarías de salud, se adelanta el procedimiento, se tiene la certificación y esta certificación es la que nos permite catalogar a ese trabajador o futuro contratado con discapacidad y cumplir con esta obligación que establece la reforma laboral. Si la compañía no puede, por la naturaleza de su operación, incorporar personas con discapacidad, debe informarlo al Ministerio de Trabajo luego de un estudio riguroso y serio. Esto, digamos, la excepción no se hace para buscar no contratar, sino para que en el fondo las empresas que realmente no pueden contratar porque su operación significativamente es peligrosa o no es apta o no es compatible con discapacidades, pues esto a través de un estudio se tiene que informar al Ministerio de Trabajo. Y como les decía, pues el primer año es de revisión de esta normatividad, convirtiéndose en obligación a partir del segundo año, es decir, en junio del 2026, pues esta cuota de discapacitados es obligación para aquellas empresas que tengan de 100 trabajadores en adelante. ¿Sí? Precisa aspectos acerca de los límites de la subordinación, en donde las órdenes e imponer reglamentos no pueden afectar el honor, la dignidad y los derechos mínimos de los trabajadores. Plantea unas protecciones contra la discriminación. Entonces, la prohibición de discriminar a mujeres y personas con identidad de género diversa, racistas, racismo, xenofobia o cualquier otra forma de discriminación por ideología política, étnica y credo religioso. Entonces, esto que lo teníamos por disposición de la Corte Constitucional, pues ahora se incorpora a nuestro ordenamiento sustantivo como una obligación y hay que pues, prestar especial atención a este tipo de situaciones. Cuando tenemos requerimientos de estas personas, pues ser muy objetivos y de verdad, pues revisar y evitar cualquier tipo de discriminación. Prohibición de exigir a mujeres embarazadas tareas que puedan afectar el feto, pues esto es algo que ya está por demás establecido en la mayoría de reglamentos internos de trabajo. Prohibición de discriminar a personas víctimas de la violencia basadas en género, prohibición de despedir o presionar renuncias por razones religiosas, políticas. Esto era lo pues, que se conoce como buenas prácticas, ahora pues se convierte en una obligación. Medidas para promover la formalización laboral. En el contrato de aprendizaje, pues este es un tema. Un segundo. Este es un tema que ha estado, pues, del cual hemos recibido varias consultas y a hoy la forma de implementación de la reforma está más clara. El ministerio acaba el viernes pasado de proferir una resolución mediante la cual aclara algunos aspectos del contrato de aprendizaje. Entonces, este contrato de aprendizaje deja de ser un contrato de aprendizaje que se distanciaba del contrato de trabajo y se convierte en un contrato especial de aprendizaje con unas dimensiones de contrato de trabajo.
Entonces, en esencia, es un contrato a término fijo que se regirá por las normas sustantivas del Código de Trabajo, el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, no podrá tener una duración superior a los 3 años. Se recibirá un apoyo de sostenimiento mensual como se viene haciendo, con la diferencia que ahora en la etapa práctica ya no depende de la tasa de desempleo que sea de 1 o 2 dígitos, sino que determina que no va a ser inferior a un salario mínimo. Continuamos en la etapa lectiva con el 75%, ¿sí?, de un salario mínimo como el apoyo de sostenimiento mensual. En la etapa práctica, en la fase práctica, pasa a un 100% y para estudiantes universitarios no podrá ser inferior a un salario mínimo legal vigente. La seguridad social en la fase lectiva, y aquí pues hay algo que requería aclaración y ya se dio, que se solicita o se instruye o se obliga o se reglamenta, se obliga, se dispone que en la fase lectiva tiene el aprendiz que estar cubierto por salud y riesgos laborales pagados por la empresa como dependiente. Y esto es extraño porque pues en el entendido que en la fase lectiva pues no se está trabajando, no tendría riesgos laborales, no obstante la norma y la precisión que hace el Ministerio de Trabajo, y es que en riesgo laboral, que tendrá cobertura durante la fase lectiva en riesgos laborales, y en la fase práctica estará afiliado a pensión, salud, como en el régimen de dependientes, con el derecho a prestaciones sociales, los demás auxilios, sea auxilio de conectividad o auxilio de transporte, y todas las prebendas y acreencias que tiene un contrato de trabajo normal. Entonces, desde nuestra perspectiva de interpretación de este contrato a término fijo, si yo deseo finalizarlo a los 3 años, debería mediar un aviso de no prórroga o un preaviso que le indique al aprendiz que ese contrato no se va a renovar, porque creemos que es posible que al cabo de los 3 años, si el contrato se renueva, dejaría y le quitamos el especial y se convertiría en un contrato de trabajo. Entonces es importante tener presente la posibilidad o la necesidad, si quiero terminar este vínculo, de preavisarlo. No es una acción que puede no estar de más. Ahora, si se trata de un contrato especial de aprendizaje que tiene las dimensiones de un contrato de trabajo, desde nuestra perspectiva, que ha sido también pues aclarada por parte del Ministerio de Trabajo, pues este aprendiz se sujeta a los reglamentos, preceptos y demás estamentos que estén al interior de la compañía y del Código Sustantivo del Trabajo, en lo que tiene que ver con faltas leves, faltas graves, con las posibilidades de las sanciones disciplinarias a que haya lugar, y toda la demás en lo que tenga que ver con el objeto para el cual desarrolla el aprendizaje. Bien, entonces, es decir, que esta persona, pues los aprendices, pues pueden ser llamados a un proceso disciplinario y tendrán que sujetarse a los preceptos, normas y demás que se hayan establecido al interior de la compañía. La experiencia laboral se certifica por la etapa práctica, esto pues para cuando se aspira a cargos públicos pues, y privados también, pues se tendrá en cuenta el tiempo de práctica como experiencia laboral de los aprendices que hayan desarrollado en desarrollo de su contrato especial de aprendizaje. Entonces, hay otra situación y es la vigencia, desde cuándo comienza a regir esta normatividad. Y tenemos que para los contratos de aprendizaje que estén vigentes al 25 de junio, estos comienzan a regirse por la 2466 en lo sucesivo, es decir, no es retroactiva los efectos de la 2466, ciertamente sí, a partir del 25, por favorabilidad de la norma, el Ministerio de Trabajo ha instruido que se tendrán que tener en cuenta las variaciones de la 2466 para el contrato de aprendizaje. Entonces, como la condición más beneficiosa para el aprendiz ha de ser la 2466, pues a partir del 25 de junio se hará o se aplicarán las medidas beneficiosas que trajo esta norma para ese tipo de contratación. Y pues claro está, para los contratos que sí comienzan a partir del 25 de junio de 2025, pues sí se rigen en total plenitud por lo dispuesto en la 2466.
La cuota de monetización también presenta una variación donde, pues, por cada aprendiz que no se contrate, teniendo en cuenta la cuota SENA, pues tiene un incremento del 1.5 salarios mínimos mensuales por cada aprendiz no contratado. Ahí está la destinación de los recursos, y esto pues también nos lleva a pensar qué es más conveniente. Si pues sale en términos de costos en etapa práctica, saldría más económico pagar la cuota de monetización, pero pues no se recibe el servicio. Y el 1.5 se paga desde el comienzo de la cuota. En cambio, pues por el otro lado está el 75% en la etapa lectiva. Entonces, esto es un tema que pues al interior de las compañías es necesario que se revise a ver cuál de las dos modalidades, si la contratación del aprendiz o la monetización, le resulta más convenientes para efectos de esto. De esta variación que introdujo la reforma laboral en el contrato de aprendizaje, con lo que se pretende pues hacer la formalización o darle la categoría de trabajadores a los aprendices SENA. Bueno, esto también puntualizaba, esta norma hacía una puntualización acerca, o una precisión acerca de que el apoyo de sostenimiento mediante pactos o laudos arbitrales o convenciones colectivas no podría modificarse. ¿Okay? Entonces, se puede entender, o lo que se precisa mejor, o lo que se aclara, y es que sería ese el único elemento en el cual un contrato de aprendizaje o un aprendiz no se podría discutir en el marco de una negociación colectiva o una convención colectiva de trabajo. En todo lo demás, el aprendiz, si la convención lo cobija, va a tener derechos. Es decir, solamente es en lo que es la cuota el apoyo de sostenibilidad. Es lo único que no se puede tratar a través de negociaciones colectivas, una convención colectiva, un laudo arbitral. En lo demás estaría el aprendiz cubierto por todos los beneficios que establezca la convención colectiva de trabajo. Bien. Bueno, el trabajo en plataformas digitales de reparto. Entonces, esto pues también es una novedad, no es una novedad menor, es una forma de contratación, es una incorporación que hace Colombia y se distingue como uno de los primeros países en todo el mundo que logra hacer o conjugar las fuerzas para establecer una normatividad para estas plataformas de repartos digitales, estas plataformas digitales de reparto. ¿Bien? ¿Cuál fue la discusión que se presentó desde el principio hasta el final de esto? Y es que algunas empresas como Didi, Uber o demás, pues muchas de las personas que trabajan en eso no es su principal actividad y es algo que se hace eventualmente. Yo tengo un trabajo y luego desarrollo en mi tiempo libre, sin cumplir horarios, sin órdenes, voy, trabajo, lo que considere a mi arbitrio el trabajador de estas plataformas, pues se asemejaba y uno decía, pues ahí no hay una relación de trabajo. Bien, no hay una relación de trabajo, básicamente es un trabajador independiente. Entonces, lo que Colombia logra hacer, y es que dice, no son trabajadores, en su mayoría no son trabajadores dependientes, y algunos, o en su gran mayoría, sí son trabajadores independientes. Entonces, queda la facultad de las plataformas digitales de vincular a estas personas con el asumo del 60% de la seguridad social, de salud y pensión, y con el 100% de riesgos laborales. ¿Bien? Eso para el trabajador independiente. El trabajador dependiente sí continúa con las reglas generales del Código Sustantivo del Trabajo, no se presenta esta variación. También una novedad importante que me parece interesante que se da en este marco, y es que invita o establece un procedimiento para la revisión de aquellas, de lo que el algoritmo en este tipo de aplicaciones implica para el trabajador, por decirlo de esta manera, y es que ahora le permite la revisión humana de los factores o de los datos que da el algoritmo. Entonces, si teníamos que, por ejemplo, una persona tenía una restricción para recoger en cierto lado porque había sido calificado negativamente por algún usuario, esa calificación ahora permite la revisión humana. Bien, entonces estas son
algunas novedades que se incorporan para el trabajo en plataformas digitales de reparto. El registro de información, mecanismos de reconocimiento e identificación plena para los trabajadores. Sabemos que algunas plataformas o algunos usuarios, en Colombia hay 640.000 usuarios registrados el año pasado a través de estas plataformas. Lo que se espera con esto es que 120.000 de estos trabajadores pues ingresen al sistema y tengan cobertura de riesgos laborales y de seguridad social. Y así también que exista un registro para tener claridad completa de cuántas personas están trabajando en esto, pues que ha sido un número que se ha incrementado por la migración del país de Venezuela y pues también la posibilidad que algunos buscan otras fuentes de ingresos y luego de su trabajo pues se dedican a este tipo de actividades. Entonces pues esto no es algo menor, hablamos de más de 500.000 de trabajadores, de personas que reciben ingresos por estas formas de contratación. Bueno, hay beneficios en el CREA Empleo o en el CREA, beneficios para las contrataciones. Esto pues hace falta también la necesidad de reglamentación y permite tener algunos ingresos, por ejemplo, un monto hasta del 25% por cada nuevo empleo, según la disponibilidad presupuestal y del presupuesto de la nación, la reglamentación que se tiene que hacer en torno a esto, pero lo que se busca sí es llegar a impactar aquellas empresas, micro y pequeñas y medianas empresas, para que amplíen o generen mayor formalización en su trabajo o mayores vinculaciones de personal y de tal manera pues aumentar o disminuir la tasa de desempleo. Bueno, en las normas de tercerización laboral nos mantenemos con los presupuestos jurídicos y fácticos para que una persona sea contratista o subcontratista. Entonces, pues, tenemos que los contratistas son personas naturales jurídicas que contratan la ejecución para trabajos para terceros, asumiendo riesgos con medios propios y con autonomía. La diferencia aquí está también, y es lo que establece en materia de servicios temporales, y es que los servicios temporales mantienen su misma dimensión, es decir, yo puedo contratar una persona para desarrollar una actividad transitoria, accidental, una licencia, un asunto transitorio dentro de la compañía, y lo puedo hacer a través de empresas de servicios temporales, pero si en el fondo o en la práctica, por primacía de la realidad sobre la forma, en efecto lo que se busca es dibujar la relación laboral a través de esto, pues se entenderá que el verdadero empleador es el usuario de la empresa de servicios temporales. Entonces pasa a convertirse esta persona, la empresa o la persona natural que contrata a través de servicios temporales, ya no de forma solidaria, sino principal, llamado a responder por la contratación, por todo lo que suceda con esta forma de contratación inadecuada si no se hace debidamente. Entonces, también establece la posibilidad de jornadas flexibles para personas, para trabajadores con responsabilidad de cuidado. Estos son personas que tengan a su cuidado personas mayores, hijos menores, personas con discapacidad, enfermedades catastróficas, crónicas o terminales, hasta segundo grado de consanguinidad, primero afinidad, primero civil y segundo civil. Si la persona depende exclusivamente del cuidador, es decir, del trabajador, el empleador deberá responder la solicitud que haga el trabajador solicitándole la flexibilización del horario dentro de los 15 días hábiles siguientes, expresando si acepta o no con justificación clara de la negación o especialmente justificar por qué se negaría a la flexibilización del horario, ¿sí? O en su defecto, lo que sí se debe promulgar o lo que se busca con esto es que exista flexibilización para que las personas que tienen estas condiciones pues puedan tener horarios que les permitan dedicarse o ayudar con tener disponibilidad de tiempo para ayudar, para seguir con sus labores de cuidado.
Entonces, ahí pues se abarajan las posibilidades a través de trabajo en casa o trabajo remoto, previo el acuerdo claramente, como se indicó, entre las partes de la relación laboral. Bien, y esto es un punto también muy importante, y es que la elusión se prohíbe el uso fraudulento de prerrogativas diferenciadas que orientadas a desconocer o menoscabar derechos laborales. Si bien el ministerio puede, hoy por hoy, tiene la facultad de imponer las sanciones teniendo en cuenta el total de activos e ingresos de la compañía a sancionar, adiciona esta nueva indemnización, y es que es un día de salario por cada día de incumplimiento con la conducta de elusión. Bien, eso permitiría pensar que existe o le da un incentivo a los trabajadores para verificar al interior de la compañía que se estén cumpliendo con todas estas normas de carácter laboral, que en caso de evidenciar la elusión, pues puede tener un día de salario por cada día de mora. Entonces es importante porque esto básicamente convierte a toda la fuerza laboral pues en inspectores de trabajo. Pueden verificar que el empleador esté haciendo mal que esté haciendo una práctica fraudulenta, y conlleva a este tipo de sanciones. Entonces, como indiqué anteriormente o al comienzo de mi intervención, pues estas son normas que se hicieron para cumplirse. El objetivo de esto, como ha sido claro el gobierno, y es que esto es normas de obligatorio cumplimiento. Antes se consideraban algunas de estas buenas prácticas, ahora pues son obligaciones que se crea alrededor de esta normatividad, se crea pues unas herramientas que permiten que haya auditoría, que haya queja, que haya querella, que haya vigilancia, inspección por parte de las autoridades del trabajo, y pues lo hemos visto en nuestra firma, el incremento también de visitas ya no reactivas, sino sencillamente promovidas por el Ministerio de Trabajo al interior de diferentes empresas y en distintos sectores. Entonces, la fuerza del Ministerio de Trabajo, la capacidad de cobertura está con la meta de poder incrementar su capacidad de inspecciones. Entonces, de ahí la necesidad de que esto se tiene que hacer siempre de la mejor manera, y no hay mejor carta de presentación para la sostenibilidad de una compañía que sus buenas prácticas en materia de contratación laboral, que algunas pues tienen costos, sí, pero pues es, en este caso, es lo que nos invita a la norma que debemos hacer. Modalidades de teletrabajo. Entonces, en lo que tiene que ver con la ley 1221 del 2008, aparece una modificación, crea el teletrabajo autónomo, que es aquel donde se escoge un lugar de trabajo, domicilio de otro, y permanece a distancia y acude ocasionalmente a las instalaciones. El teletrabajo móvil, que no tiene un lugar de trabajo establecido. El híbrido, en el cual una persona puede ir 2 o 3 días a la semana puede estar desde la casa y el resto puede hacerlo a través o en las instalaciones del empleador, o sea, alternando entre presencialidad y virtualidad. Y el teletrabajo transnacional, que permite que se trabaje desde cualquier otra parte del mundo, rigiéndose ese contrato por las normas, si se ha celebrado en Colombia, por las normas del Código Sustantivo del Trabajo colombiano. Es decir, puede estar en Suiza o en Alemania, que se va a regir por esta normatividad. El trabajo temporal o emergente en situaciones concretas como emergencias sanitarias, desastres naturales o algunas necesidades puntuales que presente la empresa. Me necesito pintar, remodelar, pues vamos a utilizar esta modalidad de trabajo mientras que se puede habilitar nuevamente el espacio físico en la compañía. El auxilio de conectividad, que es ahora obligación para el teletrabajador, que devenga menos de 2 salarios. Las reglas, salarios mínimos. Las reglas de este auxilio de conectividad son las mismas reglas del auxilio de transporte. Pues se entendería que si la persona está teletrabajando, pues no tiene, tiene un consumo de conectividad y no de transporte, entonces aplicaría el auxilio de conectividad, que se tiene en cuenta y hace base para el pago de prestaciones sociales, en lo que tiene que ver con cesantías
y la prima si devenga menos de 2 salarios mínimos. Es no constitutivo de salario como base para quienes devenguen, pues ahí sí, más de 2 salarios mínimos mensuales. Bien, el entornos laborales flexibles, el empleador puede permitir el ingreso de animales, ahí sí se hace la aclaración de perros y gatos a los puestos de trabajo, se aclara perros y gatos, porque pues hay más mascotas, culebras, no sé, hámster y ese tipo de animalitos. Entonces se precisa que es para perros y gatos, como una política de bienestar, claramente tiene que ser compatible esta entorno laboral flexible con la operación de la empresa, ¿no? Pues un gato en un restaurante, un gato en una fábrica industrial, pues estas cosas no tienen, no, básicamente no tienen asiero. El Ministerio de Trabajo expedirá los lineamientos para esto dentro de los próximos 12 meses, pero pues delanteramente esta norma que ya entra a regir, ahí permite la posibilidad de que se tengan estos entornos laborales flexibles y pues si se trata de una mascota que es un perro guía, en ese sentido sí es obligación del empleador permitir el ingreso de estos animales de apoyo a, a los entornos laborales. También permite, ya para ir concluyendo, un régimen simple laboral que permite facilitar o lo que busca es facilitar la formalización, reducir cargas administrativas, como algunos ya hemos visto, hoy por hoy pues la pila está haciéndose ajustes y ha sido un poco lenta precisamente porque también en línea con la reforma pensional en cuanto se subsana, cuando la Corte del Aval pues implica también modificaciones a estos operadores. Entonces, esto dentro de este régimen simple existe la posibilidad, la opción del empleador de aportar mensualmente el 8.33% como cesantías anticipadas, o sea, mensualmente puede hacer esa provisión y de tal manera pues que el 14 de febrero pues ya hizo el pago durante lo corrido del año. Esto no se trata de un pago anticipado de cesantía al trabajador. Las normas para el pago de las cesantías al trabajador anticipado, es decir, antes de la terminación, sin que se incluya en la liquidación de prestaciones sociales, continúan tal cual como se encuentran. Esto es para el empleador la posibilidad de generar el pago anticipado de las cesantías mensuales con los intereses a las cesantías, lo que se puede ir haciendo. ¿Esto qué permite? Pues que si se hace el pago bien, no hay discusión de la mora por el no pago de las cesantías, que recordamos equivale a un día de salario por cada día de mora. Entonces, pues con esto, esa situación que queda ahí, se ventila en procesos litigiosos generalmente, pues ya se entiende subsanado siempre que el pago se haya hecho correctamente teniendo en cuenta los factores salariales de cada trabajador. Entonces, con esto terminamos la presentación de lo que a grandes rasgos implica las implicaciones de la reforma laboral en Colombia. Ustedes, quienes son clientes de nuestra firma, van a seguir. Voy a silenciar y ahorita levantamos la mano. Como ustedes se han dado cuenta, nuestra firma recientemente ha estado activa con el envío de información permanente acerca de la reforma laboral. Vamos a seguir enviando los estudios que se han venido adelantando y queremos también que implementen, se familiaricen con una matriz que desarrollamos de implementación de la reforma laboral. Esa matriz está cargada en el Drive, se les compartirá junto con la que les permite a ustedes tener claro el artículo, la acción a desarrollar responsable, regálenme un segundo, ya la proyecto.
Bueno, mientras que la vamos abriendo, vamos a ir consiguiendo la palabra para la intervención. Para algunas preguntas, voy a ver en el chat. Bien. Grupo Arizona tiene levantada la mano. Qué pena, una consulta respecto a los aprendices SENA. Con respecto a los aprendices SENA no se tenía claridad de en qué momento se le debía empezar a pagar el salario al 100%, si se iba a seguir pagando a los que ya tenían contrato firmado el 75%. Si tengo un aprendiz que ingresó el 2 de julio, cuando no había claridad en este tema, ¿cómo se le debe hacer el pago respecto a esto? El 2 de julio. Sí, sí, señor. A etapa productiva. Yo ya lo venía. Sí, bien. Entra en vigencia la ley al 2 de julio, es decir, la norma entra en vigencia el 25 de junio. Al 2 de julio, esta persona ingresa con todas las variaciones de la reforma laboral. Esto es el pago del 100% del salario mínimo, las prestaciones sociales y los aportes a seguridad social. Una consulta, digamos, pues ya se le pagó la quincena. Perdón, que no se me vaya, no se me vaya esto también. Es importante hacer un contrato especial para esto. ¿Sí? Ese contrato lo vamos a remitir una proforma, es un contrato especial de aprendizaje, ¿sí? Que es necesario establecer unas pautas porque esto también puede ser beneficioso para el trabajo, o tiene un provecho por parte del empleador. ¿Bien? Por ejemplo, y es la sujeción a todo el régimen disciplinario de faltas leves y graves al interior de la empresa, el seguimiento de preceptos y demás. Entonces, se recomienda la utilización de ese formato especial de aprendizaje actualizado con todo lo que incorpora la 2466. Sí, señora. En este caso, ya que a él se le paga quincenal, se le hace como un retroactivo de lo que no se le canceló de más del 2 al 15 de julio. Sí, sería lo ideal. Y pues es que es una consulta. Él no está haciendo las prácticas directamente con la SENA, con la empresa, ya que a él se donó al SENA. ¿También se hace todo igual? Todo igual. Todo igual, es su responsabilidad. Ese aprendiz es responsabilidad. Los descuentos de salud y y es pensión también correcto, igual que un empleado normal. Fíjese usted que hasta en etapa lectiva establece que hay que tener riesgos laborales. Uno se pregunta, ¿pero por qué en etapa lectiva si no está trabajando? Sí, eso es. Pero ese aprendiz es responsabilidad de Arizona. Muchas gracias. No, con todo gusto. Medicare tiene la mano levantada. Hola, buenas tardes, doctor Fernando, ¿cómo está? Le habla Caterine. Buenas tardes a todos. Doctor, una pregunta con referente a lo del aprendiz. Nosotros en este momento recibimos una pasante de optometría, una profesional universitaria. ¿Aplica igual que el aprendiz SENA? Bueno, el aprendiz universitario, ojo con esto, ¿no? Recordemos que por disposición de la ley 789, los aprendices universitarios son una cuarta parte de la cuota establecida, de la cuota SENA establecida para la empresa. Entonces, si queremos que sea aprendiz, que nos valga como cuota, tenemos que ceñirnos a eso. Es decir, yo tengo 8 aprendices, pues puedo 1, ¿sí? Yo tengo un aprendiz, solamente la cuota me dice que es un aprendiz, pues no me va a contar como cuota SENA. El aprendiz universitario, al igual que en la etapa práctica del aprendiz SENA, el apoyo de sostenibilidad no puede ser inferior a un salario mínimo. Y entra igual que con todas las demás, con todo doctor, lo que se explicó en la capacitación. Pero nosotros no estamos, o sea, no la recibimos como cuota para SENA, no. O sea, no nos Ok. aplica. Interesante. Bien, también. Entonces, porque, digamos, sí, en tema de la universidad, ellos son los que se encargaron de enviarnos ya como tal toda la afiliación a AREL y demás, y sí nos interesa saber si debemos afiliarla con todas las prestaciones o no. Salud, pensión, y hacer el contrato pues igual. Bueno, eso está más que la forma, es la realidad de las cosas, ¿sí? Si este aprendiz efectivamente desarrolla alguna acción
autónoma, independiente, que no se sujeta a ningún presupuesto postulado, a ningún precepto postulado de la compañía, pues uno entendería que no puede existir un contrato de trabajo. Pero si en efecto esto se asemeja a lo que va a desarrollar al contrato de aprendizaje establecido por el CEN en esta normatividad, pues esta persona básicamente es un trabajador. Entonces esto va más allá de la forma y es sentarnos sobre la realidad de lo que va a desarrollar esa persona al interior de la empresa. Si en efecto se va a dedicar a un tema alejado de la subordinación, distante de la compañía, de forma independiente, autónoma, no sé, voy a hacer una tesis acerca de algún asunto de la compañía, no me presento si no es a eso, pues desde mi punto de vista estamos frente a un contrato que dista de los elementos esenciales de la subordinación, la prestación individual del servicio y el pago, por lo menos en la subordinación, y no tendría el carácter laboral. Entonces sí es importante pues que se revise al detalle cada caso, especialmente en eso, si en efecto se trata de una persona que no está subordinada y que va a hacer alguna actividad independiente y que la empresa le está dando la oportunidad de desarrollarse de hacer ese aprendizaje al interior de la empresa. Ok, perfecto, ingeniero. Sí, doctor, perdón, sí necesito entonces revisarlo detallado porque Listo. necesito confirmar eso. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Listo. Dolly Arevalo tiene levantada la mano. Buenas tardes, doctor Fernando, y a todos los presentes. Una inquietud en el caso particular nuestro. En cuanto a la jornada de trabajo que está en 44 horas legalmente. Nosotros tenemos 3 personas que son empleadas de la empresa que prestan su función, digámoslo así, de vigilancia, celaduría, pero son empleados de la empresa. En este caso, que ellos 3 se van, o sea, se organizan los turnos para que 5 días a la semana trabajen de 8 horas, pero hay 2 días de la semana que ellos trabajan 12 horas para que uno vaya descansando, que sería como el día de descanso. En este caso, si disminuye la jornada laboral semanal, ¿cómo debemos, frente a esa situación con ellos, cómo lo debemos manejar? Sí. Bien. Bueno, esta norma establece una excepción para las empresas de seguridad, ¿no? Lo que pasa es que se tendría que revisar. Ustedes son una empresa, estoy entendiendo que no somos de vigilancia privada y ellos tampoco son de vigilancia privada. Es que vienen desde hace muchísimos años en la empresa y es como muy particular porque su función es como la vigilancia y estar permanente. Sí, son las funciones, pero en efecto no son vigilantes. Como tal unas empresas. No, en ese caso se sujeta a lo dispuesto por el Código Sustantivo del Trabajo y se rige por la jornada máxima legal de las 44 horas sin exceder de 2 horas diarias de lunes a sábado, ¿sí? En sumatoria de las 12 horas semanales, ¿sí? Tendríamos que ver en concreto esa modalidad de contrato, cómo está establecida o si la compañía, no sé, se me ocurre, pudiera optar por la tercerización de ese servicio, la contratación de ese servicio con una empresa de seguridad. Pero en lo que estoy entendiendo, que es un caso, eso es una particularidad, parece ser que es un trabajador que no es del sector de vigilancia y seguridad. Exactamente, doctor, es un empleado, pero que desde que se contrató hace muchísimos años cumple esa función. Entonces ya ellos mismos están con la inquietud. ¿Qué pasan con esas 4 horas, digámoslo así, que se han disminuido? ¿No las van a pagar o las vamos a descansar? Entonces estamos como en esa inquietud. ¿Quiere, señora Dole, me escriba al privado y revisamos el casito un poquito más puntualmente para no ir a cometer una imprecisión, ¿vale? Listo, doctor, muchas gracias. Laura Muñoz. Sí, buenas tardes, doctor Fernando. Tengo una inquietud con respecto al SENA con contratos firmados anteriores al 25 de junio de 2025.
tenemos una persona que venía lectiva con nosotros antes del 25 de junio y una que ya estaba en productiva. Entonces, ¿cuál era la recomendación que nos estaban dando? Provisionen los pagos de ellos conforme a la reforma laboral a partir del 25 de junio y esperen a que el SENA se pronuncie y el PILA se pronuncie, porque yo les puedo pagar al 100 y al 75 productiva y lectiva respectivamente desde ahorita, hacer el ajuste de la del 15 de julio, ya para el pedacito de junio pues me toca ya contablemente hacer el ajuste y enviarla a la DIAN nuevamente porque la nómina electrónica ya se envió. Pero el tema de seguridad social, si el SENA no regula esto y el PILA no ajusta, ¿cómo vamos a cumplir con el requisito de seguridad social? Eso es uno. Y lo otro, por no pagar a tiempo, seríamos objeto de algún tipo de sanción esperando el tema regulatorio, porque lo de la circular de hoy es orientadora, no lo veo que sea tan regulatorio. De todas formas, las circulares del Ministerio de Trabajo no tienen carácter de ley, son orientaciones, como usted lo indica, son orientaciones, o sea, salvo circulares de procedimientos, pues nos ceñimos a los procedimientos que establezca el Ministerio, pero no tienen el carácter de normas como tal, ¿bien? Entonces, una circular no puede modificar la naturaleza o no puede variar la norma, como en este caso, y usted bien lo indica, es un tema de orientación. Sin embargo, la interpretación que hace el Ministerio de Trabajo, desde mi punto de vista, tiene alta probabilidad de acogerse. Por el principio de favorabilidad, cuando dos normas se encuentran en materia laboral, se tendrá que aplicar la norma de mayor favorabilidad para el trabajador. Bien. Entonces, esa interpretación que nosotros la tuvimos y hemos estado, pues también, hay que reconocerlo, es una norma nueva al interior de nosotros. También hemos tenido como firma de abogados en revisión con otras firmas de laboralistas en el país, pues hemos estado en la discusión de esto y además con ponencias de la norma, con algunas personas que trabajaron en esto, hemos discutido y estamos todos en la búsqueda de poder asentar estos conceptos. Desde mi punto de vista, sí creo que o sea, que el principio de favorabilidad es altamente aplicable a este escenario en el que nos encontramos ahora, lo que permitiría inferir que aquellas personas que venían con el 75%, pues a partir del 26%, pues se tienen que incrementar en ese 25% adicional. Y lo del ajustador de la pila, llevamos meses desde la implementación se intentó hacer la implementación de la reforma pensional con la creación de la categoría Y para contratistas, y creo que eso algo está pasando porque ha sido complejo el acceso y poder, hay empresas que no han podido siquiera hacer afiliaciones. Entonces, ahora, si hay la posibilidad de sanciones, yo creo que no. Estamos en un proceso de adaptación de la norma y lo último que se tiene es mala fe en la implementación. Vea usted que al 26 de julio se tiene proyectada el SENA tiene, pues en lo que he logrado como averiguar con esta entidad, pues tiene el encargo, tiene la iniciativa o la intención de poder emitir una circular que aclare algunos de estos temas. Sin embargo, yo sí creo que lo que tiene alta probabilidad de prosperidad es lo que está planteándose a través de la interpretación del principio de favorabilidad de la norma. Y eso es que aplicará también por principio de la aplicación de la ley en el tiempo, del 25 de junio en adelante, las variaciones y las mejoras que incorpora esta norma al contrato de aprendizaje. No sé si respondí sus preguntas. Sí, señor, muchas gracias. Diversiones del Oriente. Tiene la mano levantada. Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Mi pregunta es referente a los aprendices, que la verdad quiero dejarlo como claro, entenderlo. Tengo un aprendiz SENA que su contratación en lectiva empezó en junio 10, ¿sí? Empezaría las prácticas octubre 15 de ahorita del 2025, perdón, de noviembre a octubre.
a partir de octubre, la práctica sería con la nueva norma. ¿O él entra en lo que estamos vigente hasta el 24 de junio? No, en línea con lo que, con la argumentación anterior, desde nuestro punto de vista, esa etapa de práctica rige por 2466. Ok, ¿sí? O sea, toda la contratación que haya sido antes de esa fecha, sea lectiva o productiva, es con la antigua. No, o sea, este aprendiz se vinculó, termina la etapa electiva. Cuando empieza la etapa productiva en octubre, esta persona ingresa con el 100% de su salario, con prestaciones y con seguridad social. Ok, eso era lo que igual dotación, igual si hay convención colectiva, lo que explicamos en el momento de la intervención acerca de ese tema. Igual, o sea, es un trabajador, o sea, básicamente esos son trabajadores, y esto es, pues, nos devolvemos a lo que estaba antes de la 789, creo que como desde el 49, desde 1949 se mantenían como trabajadores, en el 2003 fue que se hizo la variación, entonces básicamente nos devolvemos, o sea, y se vuelve a tener la categoría de trabajador para esta modalidad, que es un contrato especial de aprendizaje, porque pues no en todo. ¿Sí? Ok, sí, señor. Blanca Toledo. Buenas tardes, doctor. Sí, ¿me pueden hacer un favor? A los que vamos contestando, pueden ir bajando la manita, por favor, para no... Salvo que tengan una nueva pregunta. Sí, Blanca. Doctor, tenemos una inquietud aquí con respecto a los trabajadores antiguos que llevan varios años trabajando con nosotros y tienen un contrato a término fijo de 1 año y se viene pues renovando a 1 año. Con la nueva reforma, ¿cómo sería el trato con ellos? Nuestra interpretación es que estas personas, para el 25, si el contrato se mantiene, al 25 de junio del 2029, se convertirían en contratos indefinidos. Por ejemplo, un trabajador que ya tiene 4 años trabajando con nosotros, o sea, ya lleva 4 años, el otro año pues ya sería 5 años, no le aplica la reforma. Sí le aplica, pero dentro de 4 años. Ah, ok, ya entiendo. Bueno, esa era la inquietud. Y la otra pregunta, pues, era con respecto a los aprendices SENA, si debíamos realizarle los descuentos respectivos de aporte de salud y pensión, igual que un trabajador dependiente, 4%. Sí, correcto. Se sujetan la norma es clara y señala que al régimen de dependientes. Ok, doctor, gracias. Vale. Simolsas. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le va? Le habla Marco. ¿Qué tal, Marco? Bien, mi pregunta es la siguiente. Más que una pregunta, es que me pone a duda. En el contrato a término fijo, usted mencionaba una 4ª prórroga. Como con la duda si es una prórroga adicional a las 3. Sí. No sé si me regalan como un concepto de manera rápida que como... Sí, muy buena pregunta, así es. O sea, mire, usted vamos a hacer esto para que sea un poquito más pago. Si yo hoy sigo igual, yo no aviso, llego a la 3ª prórroga, esa 4ª prórroga, en el ejemplo de 1 año, es decir, al mes 13, se fue a 1 año, ¿cierto? Al comienzo del mes 13 se fue 1 año. ¿Sí, me sigue? Sí, señor. Pero ahora hay una opción, y es que yo puedo ahora se puede, antes de esa 4ª prórroga, o sea, en el curso de la 3ª prórroga, podemos convenir una prórroga. Yo he pensado por qué. Porque si, digamos, si lo que busca esto es la estabilización en el empleo, ¿por qué se plantearía una 4ª prórroga que puede ser inferior a un contrato a 1 año? Y es que quizás algunas compañías no tienen la necesidad de ampliar ese contrato a 1 año y eso provocaba la terminación de los vínculos. Entonces, pues en este caso lo que hace el legislador es darle la posibilidad de que hagan una prórroga consensuada.
pues venga, ya no lo mandemos un año, o sea, yo no puedo tener un año porque pues, no tengo que para el año, pero ya que tenemos la posibilidad, hagamos una prórroga para estémosla 4 meses, ¿sí? Ok, Se acaba esa prórroga y esa siguiente sí no puede ser inferior a un año. ok, perfecto. O sea que en este caso, esa persona en la prórroga número 3, yo ya podría empezar a comentarle sobre la prórroga 4. O Si tengo se que ponen de terminar, acuerdo. o tengo que terminar cuando termine la prórroga 3. No, porque si usted le prorrogó automáticamente se fue un año. Ok. Bueno, listo. Me quedó claro. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Azucap de San Jorge. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarle respecto a la contratación con los aprendices SENA. Yo tengo un aprendiz SENA de etapa productiva, ¿no? Pues actualmente no, porque sí, no más adelante, porque ya los que tengo pues ya finalizan ahorita en julio. Lo contrato, un aprendiz SENA lo contrato nuevamente, le hago el contrato especial que usted dice por los 6 meses, ¿sí? Para terminar, ya cuando va a terminar el contrato de laboral, ¿debo avisarlo o lo termino así normal? ¿O debo preavisarlo así como cualquier otro contrato a término fijo? La norma no especificó eso, pero por sustracción lógica, si nos encontramos frente a un contrato de aprendizaje que se hace, especial de aprendizaje que se asemeja a un contrato a término fijo, nosotros recomendamos que se haga el aviso de no prórroga, ¿sí? Porque en cuyo caso se puede decir, pues, esto era a término fijo, yo venía un año, en mi etapa práctica, pues esto se entiende como es laboral, que era término, que era un año, pues se me va un año más, ¿sí? Entonces, no está de más que medie el aviso de no prórroga en el evento que no se quiera continuar con el aprendiz, porque pues por lo demás, pues si se considera que ha hecho una buena etapa, pues no se preavisa y se continúa con el contrato a un año. Muy bien, doctor. Y otra preguntita que tengo la duda. Ahí respecto a los procesos disciplinarios, usted dice que pues el trabajador tiene 5 días hábiles para su defensa. ¿Esos 5 días hábiles aplican a partir de que le entrego el acta de descargos o ya después de que la empresa tome la decisión? No, ese es un término básico que lo entendemos como es un término mínimo de preparación que le debe otorgar al trabajador. Yo lo cito, encuentro la falta, lo cito y le otorgo 5 días, le fijo la fecha, ¿sí? Le formulo los cargos, los hechos, le traslado las pruebas, le digo, nos vemos dentro de 5 días hábiles. Mínimo, ¿no? No quiere decir que yo pueda decir, nos vemos en 10 días. Siempre tiene que orar con el principio de inmediatez. Pero tiene 5 días, me parece una práctica, quizás un tiempo un tanto largo, pero es sana porque pues en ese plazo pues el empleado puede allegar soporte, justificar también si lo considera y ya llega la audiencia de descargos, pues que sea un asunto de levantar el acta y tener claridad de qué fue lo que pasó. Eso que busca también, ¿no? Que hay casos que hemos visto en jurisprudencia en el que se cita en la mañana para que rinda descargos en la tarde. No tenía ni idea el trabajador y pues sí hay una violación del debido proceso porque no le da la oportunidad de prepararse para hacer una defensa técnica. Entonces lo mismo acá, pues en este caso pues ya dice, aquí está el tema que son 5 días, no puedes citarlo con una anticipación menor de 5 días. Doctor, gracias por la aclaración. Doctor, buenas tardes. Una consulta. ¿Para el sector agro va a salir alguna normatividad más adelante? Porque como ellos, en el caso de las cosechas, que se puede tener contratos a término de 6 meses, ¿eso va a tener alguna normatividad? Sí, mire, nosotros vamos a remitir para el sector palmero y algunas compañías el concepto acerca del contrato agropecuario, que es algo que está ahí. Entonces sí les pediría que nos regalen la semana entrante que vamos a remitir las precisiones acerca de esas formas de contratación. Muchas gracias. AQT. Buenas tardes.
Yo tengo una pregunta. Bueno, al inicio de la empresa se contrataron unos empleados que todavía continúan. Ellos se cumplieron la primera prórroga y se están ahorita actualmente, se prorrogaron por un año y ahorita están en la segunda prórroga por un año. Entraron con vigencia ahorita la reforma laboral. Ellos el contrato de ellos iría hasta enero por un año que está prorrogado. A partir de aquí, de la nueva reforma, ellos me quedan en contrato indefinido o en enero puedo pactar la nueva. Entiendo que son contratos a un año, esos se van a seguir prorrogando por un año. No, yo los tenía contrato a término fijo por 3 meses. Ya van en la prórroga que no puede ser inferior a un año. Van a continuar de un año en un año hasta cuando luego de 4 años, pues entenderán que son a término indefinido, ¿no? Ya ellos, algunos, en enero del próximo año ya ya sería la última prórroga, serían 4 años ya que llevarían con la empresa. No, pero los 4 años se contabilizan a partir del 25 de junio, no esta interpretación, ¿no? Ok. Listo. Sí, señora. O sea, para el 2029, básicamente. Ok. Entonces, por ahorita puedo continuar con ellos así, a prórroga de un año. Sí, señora. Muchas gracias. Doctor, tengo una pregunta. Yo alcé la mano hace rato. Sí, siga. El día de hoy entró un trabajador acá a la empresa. Yo no le he hecho el contrato pues esperando esta capacitación. Entendí que, bueno, hay que hacer un contrato y después de la 4ª prórroga se le hace una quinta prórroga que no puede ser menor de un año. Mi pregunta es, inicialmente, ¿yo por cuánto tiempo mínimo puedo hacerle a él el contrato para prorrogárselo? O sea, las cuatro que se pueden realizar. Lo que pasa es que lo que la norma permite es la posibilidad de hacer una 4ª prórroga pactada, ¿sí? En el ejemplo que... Es decir, eso no es automático, o sea, no depende del contrato primigenio, sino del momento en el que pueden pactar una prórroga que no necesariamente... ¿Yo lo puedo hacer por 2 meses, por decir algo? Si lo desea, se puede hacer por 2 meses. Al cabo del 8º mes puede plantear una 4ª prórroga, y si no, pues a partir de ese 8º mes, es decir, del 9º mes, se va a ir un año. Ok, listo. Sí, ya entendí. Otra preguntita, doctor. Para abrirle un proceso disciplinario a un trabajador, o sea, tiene que ser por cualquier causa, se le debe abrir proceso disciplinario, o se le puede, por decir algo, hay un trabajador que está llegando continuamente tarde, y se le puede pasar un llamado de atención, o necesariamente hay que abrirle proceso disciplinario. Lo que pasa, bueno, eso no es tema de la reforma, pero vamos a apreciar un poquitico eso ahí, aprovechando. Entonces, vea, ¿qué es lo que pasa ahí? Con los llamados de atención, pues son llamados de atención que pueden no considerarse o pueden desvirtuarse el día de mañana, porque en ningún momento se le da la oportunidad al trabajador de ser escuchado. ¿Sí? Entonces, decir, no, pues usted llegó tarde 10 minutos el martes, o 20 minutos, media hora, y le hago un llamado de atención, pero no llegue tarde, bueno, se va a entender como un llamado a la mejora, por decirle de una manera, pero que eso haga un precedente disciplinario, no, porque en un proceso judicial en el que usted pretende incluirle esa falta, él va a decir, a mí nunca me escucharon, yo ese día realmente estaba en un asunto de grave calamidad doméstica. Sí, entonces ahí es donde esos llamados de atención pueden perder fuerza, ¿sí? Para evidenciar la conducta inapropiada del trabajador. Entonces, de ahí que ojalá la posibilidad siempre de ser escuchado el trabajador. Entonces, ahí detengámonos un poquito también, porque pues sí que me roban y o sea, hay un hurto al empleador
y me dice, no, pero tengo que esperarme 5 días, no, es que usted lo puede, la terminación de contrato no es una sanción disciplinaria. Ah, ok, sí. Ya puede terminar el contrato inmediatamente. Si está clara la situación. Obviamente habrá la posibilidad de ir a estrados judiciales a debatir si efectivamente si existió o no existió esa justa causa para la terminación del contrato. Bien. Ok. Eh, Sí. Esto tenía otra pregunta, se me perdió la otra pregunta que tenía. Tranquila. TV San Jorge tiene la mano levantada. ¿Hay alguien más que yo no veo? TV San Jorge tiene la mano levantada. Bueno, creo que con esto pues cerramos también el ciclo de preguntas. Sí, siga, señora Claudia. Señora Claudia levantó la mano nuevamente. Sí, doctor, esto es que no me quedó muy claro lo del día compensatorio. Aquí en la empresa los trabajadores se turnan para trabajar un domingo al mes. En caso de que un trabajador trabaje más de un domingo al mes, esto se le tiene que, o sea, y esos domingos se le remuneran, sí, como trabajo dominical. En caso de que un trabajador trabaje más de 2 domingos en el mes, o sea, por decir que trabaje 2 domingos y un festivo, se le tiene que dar el compensatorio Y el pago del y el recargo. pago. Sí, Si es sí. habitual, el descanso y el pago. Si es ocasional, es optativo por parte del trabajador, si desea que le paguen, en este caso, el recargo o tener el día de descanso, el descanso remunerado. Esto, pero, o sea, en caso de que, bueno, los tres descansos se le cancelen, no necesariamente hay que darle el compensatorio. Sí, cuando es Sí, habitual, sí. sí. Ah, ok. O sea, se le paga y Y se le... se le da el día de descanso remunerado. Ah, ok. Listo, doctor. Muchas gracias. Bueno, Blanca Toledo tiene la mano levantada. Sí, doctor. Doctor, tenemos una inquietud acá, pues nuestra actividad económica, los trabajadores operativos, ellos descansan, sus descansos son rotativos, ellos descansan un día a la semana, pero ese descanso rota, una semana el martes, la otra el miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y así sucesivamente. En ese caso, ¿qué manejo debemos darle a ellos? No sé, por ahí escuché que creo que tenemos que hacerle una modificación a los contratos por ese tipo de forma de descanso que tienen ellos, ¿o cómo sería? No necesariamente al contrato, los turnos se pueden establecer en el reglamento interno de trabajo, ¿sí? Entonces, de todas formas, el día de descanso no tiene que ser necesariamente el domingo, ¿no? Ustedes pueden ajustar para que se descanse un martes el uno, un miércoles el otro, no necesariamente tiene que ser el domingo. Ok, pero sobre la Si hay que remuneración. hacer alguna variación, lo que se debe hacer, como se trata, como es un asunto, lo que se puede es consensuar el horario y establecerlo dentro del reglamento interno de trabajo. Ah, ok, doctor, gracias. Dolly Arevalo. Doctor, una última pregunta. En el caso de los pasantes SENA que ya están en etapa productiva, pero ya vienen con su contrato antes del 25 de junio, yo le logro entender, no sé, tengo la duda y quiero ya aclararla con usted, que a partir del 25 yo tendría que generarles el pago ya no con el 75%, sino con el 100% del salario mínimo. ¿Estoy bien o estoy mal? Está bien, a ver, nosotros hemos tenido una variación también interpretativa porque la norma no estableció un régimen de transición ni una aplicación en concreta de eso, entonces pues queda para uno poder llegar o para entender o interpretar esa norma, pues le toca a uno que acudir a
a elementos interpretativos o de aplicación de la norma, como es el asunto del principio de favorabilidad, que era lo que explicábamos. Nosotros desde un principio dijimos, no hay régimen de transición, por aplicación de la ley en el tiempo, pues los que ya vienen terminan como están. Hoy el Ministerio de Trabajo, como se indicó, hace una orientación que también nosotros la teníamos dentro de nuestra matriz de interpretación, es decir, dentro de nuestra matriz de Notrimón, existe la posibilidad que sea por principio de favorabilidad. Esa era una tesis que en discusiones con el equipo de trabajo, pues a mí me parecía que tenía más cabida. Entonces creo que va a haber alta probabilidad de que se pague de esa manera. Es decir, que se aplique a partir de la entrada en vigencia, que estos contratos por favorabilidad, por la, digamos, por el choque entre las normas, pues se aplique la más favorable, y la más favorable es que se les incremente al 100% en la etapa práctica. Doctor, esto también se tendría en cuenta para ellos o para estos aprendices con contratos antes del 25 de junio, la liquidación de ese contrato de aprendizaje. No, pero no hay necesidad de liquidarlo por ahora. Ah, ok. Porque no, lo que sí es la provisión, ¿no? La provisión de prestaciones sociales. Yo creería como pecar más por exceso que por defecto. Ah, ok, doctor. Muchas gracias. Con gusto. Bueno. Claudia tiene levantada la mano. No, doctor, yo la bajo. Ah, bueno, claro. Bueno, creo que cerramos el ciclo de preguntas. No sé si alguien más tenga preguntas. Puede levantar la mano. Ya va de la manita, Claudia. Creo que se resuelven todas las preguntas. Queríamos quería mostrarles algo que vamos a compartir con ustedes, con los clientes de outsourcing. Y es esta matriz que es una forma o es un derrotero o es una herramienta para que le hagamos seguimiento al interior de las empresas a la implementación de la reforma laboral. Sin embargo, es para que la trabajemos en conjunto. Bien. Esto es que no lo vayan a hacer todos solos. Entonces, es esta matriz establece el artículo, la descripción. Acá, bueno, vamos a cargar los últimos conceptos que hemos hecho, aquí en conceptos jurídicos. Entonces, pues si tienen dudas, los va a remitir directamente a nuestra página. ¿Están viéndola? No. Entonces ahí pinchan y los remite a nuestra página. Donde van a encontrar pues mayores precisiones acerca del concepto. Creo que no la están viendo. Ah, bueno. Entonces lo remite a nuestra página donde van a encontrar los conceptos. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, proceso disciplinario, ahí está. ¿Bien? Cualquier duda va a estar ahí. Y en lo que tiene que ver con la matriz, bueno, les sigo explicando. El objetivo de la matriz, ahí está la fecha de implementación, la acción clave por parte del empleador, el área responsable, quienes van a trabajar en esa área, si fue pues jurídica, gestión humana, jurídica, nómina, gerencia, ¿sí? Agronomía o bueno, sala, lo que sea, ¿sí? Están todos los artículos, los 70 artículos del código de la reforma laboral, la entrada en vigencia, la acción clave que tienen que desarrollar, el área responsable, el Estado, para que también estos que no aplica, estos inmovibles, o sea, en lo demás sí, pues completado, no aplica en proceso. Las consideraciones a tener en cuenta, ¿sí? Y acá van a encontrar los formatos para la implementación.
Bien, entonces pues esperamos que esta herramienta al cabo de su implementación, revisión y adecuación al interior de las empresas, pues a la vuelta de 3, 4 meses nos permita levantar la mano y las manos y decir, bueno, ya cumplimos con todo lo de la reforma, queda pendiente las reglamentaciones y demás que ya no nos competen a nosotros, pero en lo que tiene que ver con lo que le aplica al empleador, ya lo hicimos todo. Entonces ese es el objetivo, es una herramienta para seguimiento a la implementación de la reforma laboral, algo práctico, se actualiza automáticamente, nosotros la subimos en Drive y ahí la pueden ustedes consultar, hacer seguimiento y pues las dudas y preguntas que tengan, pues con todo gusto estamos para apoyarlos en el proceso de implementación de esto. No siendo más, les doy las gracias a todos, alrededor de más de 50 participantes en esta reunión, un gusto verlos a todos, algunos que veo que se conectaron y hace rato no los veía, me alegra verlos, saber de todos, les deseo los mayores éxitos en este nuevo reto. Esto para algunos es una de las primeras experiencias, desde el 2003 no hay una reforma, en el 90 y desde el 48. Entonces, esta es un momento, un hito en nuestra historia legal, en materia laboral, la mejor de las suertes y deseos en esta nueva etapa. Estamos para apoyarlos en todo lo que necesiten, nuestra firma a su total disposición, gustosa y afectuosamente. Bueno, les habló Fernando Gallo, les deseo un excelente día y muchas gracias por su asistencia. Cuídense mucho. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Igualmente, Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a Copalcol también. Gracias, doctor. Excelente. Chao. Doctor Cosme.